títulos. Estamos en invierno y puede haber ciclones y vientos muy fuertes y lo que fuera, pero a veces uno tiene la impresión de que el planeta está siendo como muy castigado, ¿no? Y que estas cosas nos terminan volviendo. ¿Sabes en qué pienso? En la bajante en todos los ríos de la Argentina, en temperaturas extremas en el verano, el hemisferio norte, la cantidad de incendios que tiene porque no le llueve hace demasiado tiempo, en el sur lo que nos pasa. Cambio climático. Estamos hablando del cambio climático, que es verdad que todas las estaciones del año, los climas tienen sus temas, pero hay cosas que empiezan a tener ciertos desajustes. Por primera vez la ONU acaba de publicar un informe sobre cambio climático, primero que se publica de manera oficial, hecho por la ONU, y las perspectivas son aterradoras, podría decirte. No sé si para vos o para mí que nos estás viendo, para nuestros hijos seguro, sobre la huella que el hombre estamos dejando en la Tierra y algunos cambios, que esta es una palabra que es compleja leer en estos informes, cambios irreversibles. De eso hablan. Vamos a hablar con Carolina Vera, que es investigadora del CONICET, que participó de este análisis. ¿Cómo te va, Carolina? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Carolina, si yo te tuviera que preguntar, a ver, decime los puntos principales de este informe que se acaba de hacer sobre cambio climático y lo que estamos haciendo nosotros. Un Bueno, punteo, ¿qué puntos me dirías vos? mira, te diría que este informe fue elaborado por más de 250 investigadores del mundo entero, que llevó 3 años elaborarlo, y hay 6 cosas que son importantes y voy a mencionar algunas. Sí. Por un lado, es que los cambios climáticos recientes son generalizados, rápidos y cada vez más intensos, y algunos de ellos no tienen precedentes en miles de años. Por otro lado, hemos confirmado que las actividades humanas están provocando el cambio climático, que hay influencia humana en eventos climáticos extremos, como vos mencionaste, incluidas las olas de calor, las lluvias torrenciales. No obstante, no significa que en cada evento individual podamos afirmar que realmente el cambio climático está actuando, para eso tenemos que hacer estudios, pero sí podemos afirmar que ha aumentado la frecuencia e intensidad de, por ejemplo, lluvias torrenciales, ¿no? Y ese mensaje que vos mencionaste, no hay vuelta atrás de algunos cambios en el sistema climático, esto quiere decir en nuestra vida, ¿no? Porque podrían revertirse en cientos o miles de años. Un ejemplo son los cambios en los océanos, ¿no? El aumento de la temperatura, la acidificación, y el otro son las pérdidas de los casquetes de hielo, ¿no? Que Sí. pueden llevar centenas o miles de años recuperarlos. Es importante esto que decías, ¿no? Porque cada vez que una frase común hecha es estamos destruyendo la Tierra. En realidad nos estamos destruyendo a nosotros, digamos, nosotros somos un chispazo en la historia de la Tierra y la Tierra de alguna manera se regenerará. El problema lo tendremos los que estemos viviendo la Tierra en el mientras tanto, ¿no? Exacto. Esto, como vos bien decís, las investigaciones se hacen desde los últimos 800.000 años, por ejemplo, y ha habido eventos donde el planeta ha estado con temperaturas como están hasta ahora, ¿no? Estamos un grado punto uno por encima de lo que llamamos el inicio de la era industrial, ¿no? Y eso está atribuido casi enteramente a la actividad humana. Pero como la naturaleza se va a adaptar, el desafío es que las personas nos adaptemos viviendo, produciendo, consumiendo en armonía con el ambiente. Ese es el gran mensaje, ¿no? Cada vez, Carolina, que uno piensa en cambio climático, en realidad yo tengo 46 años, o sea que empecé el tema del efecto invernadero. Ya a mí en la escuela primaria me hablaban del efecto invernadero. Todos los de nuestra generación tendemos a pensar que cuando se habla de cambio climático se habla de temperaturas extremas, ¿no? Porque siempre están estos datos de que subió 1,5 la temperatura anual promedio en el planeta o el derretimiento de los polos. Pero no es solamente calor excesivo, que falte agua en los ríos de la Patagonia o que se te inunde en alguna región de Brasil es parte de lo mismo, ¿no? Exacto. El alterar la temperatura media global, aumentándola, significa que el sistema climático tiene más energía, ¿no? Y entonces eso se traduce en más intensidad de algunos eventos extremos. Pero depende de cada lugar del planeta qué evento extremo se va a intensificar, ¿no? Sí. En algunas zonas va a ser el aumento de lluvias torrenciales e inundaciones, en otras sequías. En nuestro caso, la variabilidad del clima es natural que haya tanto inundaciones como sequías. Pero el cambio climático producido por las actividades humanas está alterando esa variabilidad natural, ¿no? ¿Frío extremo entra? Por ejemplo, que haya más frío en algún lugar del que debería haber, aunque sea una región fría.
Eh, la verdad que en promedio en el globo hay una tendencia a la disminución de los eventos fríos, pero eso Mm, no significa que en este mundo de 1 grado todavía tengamos estas irrupciones fuertes y además, como mencioné antes, el clima de nuestro planeta es capaz de generar esas olas de frío sin que tengamos intervención humana, ¿no? Entonces, claro. también es importante prestar atención a cómo convivimos con el clima de cada lugar. ¿Qué significa que algunas de estas cosas son irreversibles? ¿Qué es lo que hemos roto y ya no podemos volver a arreglar? Por ejemplo, el retroceso de los glaciares o el derretimiento de algunos casquetes de hielo, por ejemplo, lo que está ocurriendo en el Ártico o en Groenlandia o en la Antártida. Mm, Revertir esa pérdida de hielo puede llevar miles de años, pero sí, si tomamos acciones para mitigar el cambio climático, podemos ralentizar, podemos enlentecer esos cambios que ya se están produciendo, ¿no? ¿Qué pequeña acción puede tomar uno en su casa? Bueno, resulta claro, y este informe lo confirma, que el cambio climático tiene que ver con el aumento de ciertos gases en la atmósfera, como el dióxido de carbono, el metano. Sí. El dióxido de carbono está asociado con la utilización de combustibles fósiles, como petróleo, carbón, gas. Es por eso que se está hablando tanto de la transición energética, el desafío de ir transicionando nuestra sociedad a dejar de utilizar esas formas de producción de energía a otras más sustentables con el ambiente, Sí. ya sea energías renovables, sea la producción de hidrógeno. El auto Y con eléctrico, las eso, baterías solares, ese tipo, para que todos lo identifiquen. exacto, eso que ya hace 10 años atrás quizás parecía algo del futuro, hoy es una realidad. Sí. Hoy el sector de transporte está pensando en eso. También cómo han crecido, en el caso de nuestro país, el uso de las energías renovables. Hemos tenido este año ya que el porcentaje, creo que ha llegado alrededor del 20% en algunos días de la utilización de energía renovable en el sistema eléctrico argentino. Y entonces, ese es un camino que ya se está realizando. Lo único que alerta este informe es la necesidad de que esa transición sea rápida para poder mitigar cuanto antes el efecto del cambio climático. Es decir, tratar de evitar que el calentamiento global, que como dije está hoy 1 grado, 1,1 por encima de lo normal, que no supere preferentemente el 1,5 grados y si no, los 2 grados, ya que en caso contrario las consecuencias lamentablemente serían más severas. Hablaste hace un ratito de los mares, ¿no? Y del problema del cambio climático en los mares con respecto a la temperatura y la contaminación del mar. Pues hace poquito habíamos un informe donde ya prácticamente no hay muestra de agua que puedas tomar donde no se registre algo de plástico. Por mínimo que sea, Sí, pero algo hay. Esto interfiere además de la contaminación en general, ¿interfiere con el cambio climático o lo propicia? No, lo que hace es un océano menos sustentable, digamos. La utilización de los desechos plásticos en el mar es otra evidencia de la poco sustentable que son las actividades humanas, ¿no? O la vida también, porque muchas veces esos desechos plásticos tienen que ver con consumo, ¿no? Pero eso se suma vamos a decir, que aumenta la vulnerabilidad de los ecosistemas que viven en los océanos, donde ya tenemos mayores temperaturas, cambios en la salinidad, acidificación, y esto le sumamos entonces los plásticos, hay ecosistemas, estoy hablando de animales, estoy hablando de plantas en el mar, que se ven afectados, ¿no? Sí, vos sabés que cuando de contaminación del aire, efecto invernadero, no me acuerdo todos los gases que nombraste, metano, dijiste, ¿cuáles son los gases? El más importante en el que produce cambio climático es el dióxido de carbono, que es Dióxido el de más carbono. dominante, pero luego el metano también. Bueno, hablamos de los coches, el consumo del petróleo y este tipo de energías que hay que ir lentamente, no. Vos estás diciendo que rápidamente hay que hacerlo. Te hago la última. Las vacas, la cría de vacas, los gases que producen las vacas, ¿es verdad que contribuyen a todos estos Y problemas? sí, es justamente los rumiantes producen metano, ¿no? A través de su proceso digestivo. Sí. No es la única actividad que produce metano, sino también el cultivo de arroz. Estamos hablando de grandes extensiones en la zona de Asia. Imaginemos que importan las emisiones en todo el planeta, porque la atmósfera no tiene fronteras. Mm, También emiten metano los desechos, los residuos,
los restos de quema. Es decir, tenemos que transicionar nuestras producciones para que reducir esas emisiones. Carolina Vera, investigadora de CONICET, participó de este informe sobre el cambio climático de la ONU. Y me quedo para hacer un rulito, un monio, Caro, con este dato de que los cambios se están produciendo, necesitamos acelerarlos. Exacto. Digamos que los cambios futuros van a depender de nuestras acciones del presente. Gracias, Caro. Un beso para vos. Un gusto. Hasta la próxima. Cambio climático, hay que estar atento a esto. Y yo te vuelvo a lo mismo, por nuestros hijos, ¿ven? Si querés, no solamente